Pocas culturas generan tanta fascinación entre la juventud como la coreana. Sus más recientes expresiones, especialmente la música pop y la coreografía, han marcado a toda una generación a nivel mundial. Pero cuando decimos Corea, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la historia de ese territorio y de ese pueblo dramáticamente partido en dos tras la Segunda Guerra Mundial y uno de los escenarios más violentos de la Guerra Fría? ¿Qué estrategia siguió cada una de esas dos mitades y qué hizo el país del sur para convertirse en la potencia económica y cultural que ahora constituye? Estas vacaciones, la revista de la Universidad de México te invita a viajar por el antiguamente llamado Reino Ermitaño, por su pasado, sus tradiciones culinarias, su literatura, su tecnología, su cosmética, pero también por sus problemas y sus contradicciones. ¿Te atraen los países remotos, modernos, futuristas, distópicos, con una cultura propia y milenaria y una historia política llena de reveses e intrigas? Entonces, busca el sofá más cómodo que tengas cerca. Esta edición está hecha para ti. Hoy me va a ser gratísimo presentarles a una persona esencial en la vida de la revista de la Universidad de México. No la vemos muy seguido. No tiene un papel protagónico, no está siempre en el delante de la escena, y yo por eso pienso que a veces es como en las casas. Llegas a una casa, ves muchos muros, ves muchas paredes. Sin embargo, entre ellos hay unos de los muros que son de carga. No se sabe cuál es a primera vista, pero hay unos muros más importantes que otros porque cargan un edificio. Eso es, para mí, Verónica González Laporte. Muy bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias, Yael, por esas generosas palabras. Gracias por este espacio y esta invitación. Lo aprecio muchísimo. Tengo que explicar también por qué considero que eres un muro de carga de esta revista. Digo, ya estabas cuando nosotros llegamos. Eso de entrada ya te hace como de una vieja parte guardia. del mobiliario. La famosa, exactamente. Pero mira, tuvimos gente querida que nos sigue. Pudimos la suerte de contar con una doctora en antropología que ha trabajado en historia, o sea, realmente ha hecho una historiadora durante muchos años. Tuvimos la suerte de contar con ella para revisar el archivo histórico de la revista de la Universidad de México. Como saben, se publica desde 1930, es decir, que se han publicado aproximadamente, mucho más de 800 ediciones, más de 15,000 artículos, unos 4,000 autores, y Verónica González Laporte, doctora diplomada, se sentó todos los días, 8 horas diarias, por años, a leer cada uno de los artículos, a hacer una sinopsis, un pequeño párrafo que nos dice de qué trata ese artículo, a poner las etiquetas, y es la que nos permite hoy poder revisar el archivo de la revista de la universidad en el sitio web a través de palabras clave, buscar ciertos temas, ¿no? Poder ver a primera vista de qué trata un número o de qué trata un artículo, y nos ayudó también a ordenarlos, a ver cuándo había errores. Entonces, bueno, Verónica, creo que con esto queda claro. Por favor, vayan al archivo de la revista de la universidad. Tenemos los números escaneados desde 1930, revisados por Verónica, y si quieren escribirle, porque están buscando algo en particular, pueden escribirle a archivo@revistadelauniversidad.mx. Habiendo dicho esto, mi queridísima Verónica, ¿tienes algunas, de hecho, palabras sobre este trabajo titánico? Sí, en primer lugar que fue fascinante. Es un viaje, es un recorrido extraordinario que invito a todos, a todo curioso, a todo estudioso de la historia de nuestro país, que se eche un clavado y navegue en esas olas del archivo, porque realmente se encuentran todas las corrientes literarias, todas las corrientes artísticas de nuestro país del siglo XXI, finales del XX y obviamente principios del XXI, y es realmente interesantísimo. Yo me sentí muy afortunada, muy privilegiada de poder en silencio hacer todo este trabajo minucioso que era como un bordado, es como bordar un mantel muy especial para un banquete que vas a ofrecer. Y el banquete que yo quería ofrecer o en el cual yo quería participar era precisamente poner al alcance de todos de manera gratuita, fácil. En ese sentido, tú que estuviste a cargo desde el inicio tenías también esa idea muy precisa de que debería ser algo inmediato, amigable, fácil de acceso, para que no se complicara perderse en los vericuetos del archivo. Muchas veces cuando pensamos en archivo pensamos en algo complejo e inaccesible para los que no están familiarizados con la historia y con el trabajo académico. Y aquí se trataba exactamente de lo opuesto, que cualquier estudiante de cualquier nivel pudiera decir
¿qué publicó Gabriel García Márquez? ¿Qué publicó Gabriela Mistral? Y corrientes cada vez, obviamente, que se han ido transformando con la historia del país. Yo estoy hablando de, vamos a decir, nuestros grandes escritores. Tenemos grandes escritores, tenemos escritores menos conocidos y ahora tenemos un espacio muy abierto y generoso para los jóvenes escritores que están realmente fraguando su carrera. Era el caso también de Carlos Fuentes en su época, en que él estaba terminando preparatoria y sus primeros textos salen publicados en la revista. Increíble. Entonces es muy emocionante para mí, que estuve a cargo de este trabajo, y para quien quiera acercarse a este archivo, es muy emocionante poder de verdad tenerlo al alcance de la mano y regocijarse con estos textos. Para mí siempre que te veo pienso, es la única persona que ha leído toda la revista, todos los artículos de la revista desde 1930. Eres la única persona que existe así. Nos has abierto ventanas a ciertas cosas. Y de hecho Verónica es la que lanza las recomendaciones del archivo que van con cada número de la revista. Como saben, tenemos pues diferentes temas. Ahora estamos en el tema Corea, pero cada mes quienes se han suscrito en el sitio de la revista, bueno, arriba del sitio hay un botón que dice suscribirse, reciben la versión en PDF y la versión cada primero de mes, y luego algunas recomendaciones que nos manda Verónica. Y a ese respecto, te quiero traer un tema que nos escuece. A ver, estuviste 5 años viviendo en Corea y sin embargo, a la hora de hacer las recomendaciones del archivo sobre el tema Corea, ¿qué pasó? Me parece que es la primera vez que no damos recomendaciones. Es la primera vez que no damos recomendaciones. En efecto, Yael, yo estaba muy sorprendida porque Corea no estaba en el mapa del mundo y en el mapa de la revista, puesto que la revista es un reflejo de los sucesos primero, de lo que sucede en México, pero también de lo que sucede en América Latina, y bajo la dirección de Guadalupe Nettel, todavía más abrir estas fronteras, no solo a la UNAM, sino más allá de lo que somos aquí en nuestro país, América Latina entera y al resto del mundo, ¿por qué no? Y me llamó muchísimo la atención en que por primera vez en los 4 años que tengo yo de hacer estas recomendaciones del acervo, ¿cómo se hacen estas recomendaciones? La revista volvió a ser, bajo la dirección de Guadalupe Nettel, volvió a ser monotemática. Entonces se eligen temas, como ustedes lo habrán visto, muchas veces que tienen controversia o que lanzan la reflexión, porque la idea es lanzar la reflexión, más que controversia. Y nosotros queremos aparte ser nuevísimos. Ay, que la extinción de las especies, que el feminismo, que el género, que el rock, ¿no? O sea, casi que la contracultura, que el sexo, que las drogas. Y bueno, todo eso ya fue tratado, como te dicen, nada nuevo bajo el sol, hasta que llega Corea. Exacto, hasta que llega Corea, y es la primera vez en la historia de la revista, en ¿cuántos años? Hace 1930 a 2022. ¡Wow! 92. Es la primera vez que se dedica un número a un país. Y artículos sí incluso. Muy, muy importante señalarlo, porque tuvimos ya 2 números sobre Pacífico Sur, sobre el Asia. Pero te hablo de los años anteriores. 60, 70, 80, porque efectivamente las drogas fueron tratadas, los movimientos estudiantiles, no se diga, en el 68, han habido temas recurrentes. Que obviamente cada vez son tratados de manera diferente, porque no son las mismas personas las que reflexionan, ni estamos hablando de la misma sociedad que lo plantea y lo pone sobre la mesa. Entonces siempre se aborda de manera distinta. Y en este caso es la primera vez que se dedica un número a un país. Y a un país tan pequeñito que hace unas décadas no tenía la importancia que tiene hoy. Incluso yo te diría, hace 10 años, hace 3 años. Exagero un poco en este sentido, pero es algo muy nuevo lo que está sucediendo ahorita con Corea. Corea es un país que está de moda, definitivamente. Y la revista siempre ha querido ser vanguardista en muchos sentidos. Pero te digo que no lo habíamos logrado, por lo menos ante el archivo. O sea, lo abordamos los temas de siempre, porque eso es también la literatura. En fin, de veras que es muy difícil inventar el agua caliente y la rueda redonda. Claro. Ya están, pero es la primera vez que de verdad, incluso escribir sobre Corea, o sea, no hay artículos sobre Corea, deja tus números enteros. Y entonces, para volver a este punto, encontrar algo que yo pudiera recomendar de los años 50, 60, 70, como lo hago habitualmente, incluso 90s, no había nada. Corea entonces es algo nuevo. Sí. Estuviste 5 años en Corea. Sí.
dije ya que eres antropóloga, historiadora, ¿qué desde ese punto de vista, ¿no? Como estudiosa de la historia y del hombre en la historia, ¿qué es lo que más te llamó la atención en Corea en estos 5 años? O al llegar, quizás. Todo. Todo. Échame entonces cinco, así que pasa cuando llegas a vivir a Corea. Todo, porque lo más difícil para un ser humano, finalmente la antropología o la historia o el periodismo, la escritura, finalmente ¿qué es? Es la observación del otro, de tu entorno y de ti mismo a través de ese entorno. Y cuando viajamos, y sobre todo cuando vamos a un país tan diferente como es el de Corea en relación a México, tienes que salir de tu zona de confort, forzosamente, no hay manera. Yo no hablaba, era la primera vez que iba a Asia, nunca había pisado un país asiático, no hablo el idioma coreano, no puedo leer, soy incapaz incluso de leer el alfabeto, Hangul. Entonces, yo tenía que hacer un esfuerzo permanente para destruir lo que conocía y tratar de adaptarme a partir de lo que de mi propio bagaje, siendo lo más abierta posible. ¿Qué me sorprendió? Todo me sorprendía, la comida, el silencio. El silencio. Yo llego a México ahora. Pero como yo oigo Corea y oigo K-pop, ¿cómo que silencio? Sí, precisamente, imagínate esta ciudad construida, es una ciudad, hay cerca de 53 millones de habitantes en un territorio que es 20 veces más pequeño que México. Si lo comparamos es como el territorio es como la provincia o el estado de Oaxaca. Imagínate el estado de Oaxaca y casi 53 millones de habitantes en ese espacio. Es una ciudad, la mitad de esos habitantes viven en Seúl. Seúl significa capital en coreano. Entonces imagínate esa ciudad llena de torres inmensas, donde yo comparo mucho esas torres como si fueran alvéolos de abejas, porque salen a trabajar, la gente sale a trabajar en la mañana muy temprano, regresa en la noche, y entonces cada quien se mete en estas como casillitas. Si tú pones tu lavadora o tu música o haces ruido, molestas a todos los demás. Entonces es una sociedad silenciosa. Lo que tú percibes de Corea en el exterior, en el mundo, es lo que Corea quiere que tú percibas. El K-pop, la industria del cine, la buena comida. En este momento hay todo un movimiento de soft diplomacy, como se le llama en este medio, para hacer que Corea esté presente en todos lados, independientemente de su vecindad o de su proximidad geográfica con China y Japón. Quiere ser única. Es un país único y no quiere verse sumergido por estas potencias que la rodean, incluso aniquilada. Es increíble, ¿no? Porque hay una alianza como del gobierno con las empresas culturales, con las empresas industriales, o sea, todo mundo se une realmente en esta idea de exportación de una Corea sonriente, atractiva, comprable, ¿no? Deseable. Cuando estamos acostumbrados a que los artistas y el nivel cultural están completamente contra el gobierno, estamos acostumbrados muchísimo más a que no todo mundo se asocie, digamos, en la exportación de una imagen, ¿no? Y toda una sociedad. Exacto, lo que dices es muy cierto. Aquí se aprietan los codos y es toda una unidad. Y así funcionan como sociedad. Entonces, una de las primeras cosas que me llamaron muchísimo la atención es ver a esa unidad compacta, muy cerrada, dispuesta a defenderse ante todo. Y comparado con la sociedad occidental, donde privilegiamos mucho el individualismo, el YOLO, you live once, entonces estamos siempre en esta perspectiva de nuestro propio ombligo, lo que a mí me gusta, lo que yo siento. Tú ibas a Corea y dices, no es lo que tú sientes, es lo que los demás necesitamos en primer lugar. Entonces son muchísimas, el programa no nos alcanzaría para decirte todo lo que me llamó la atención, pero lo primero es salir de esa zona de confort y enfrentarme a una sociedad que para mí era absolutamente desconocida y que no tenía yo nada de donde asirme.
porque no tenía nada conocido, no tenía ningún referente cultural. Cuando viajas a Europa dices, bueno, esto sí lo conozco, conozco el pan, hay baguettes, sí, no sé lo que es familiar, una baguette. Entonces, El incluso queso, con sé la lo que es el queso. exportación de moda, bueno, llegaste un poquito antes de la moda, pero ya había la moda, incluso con esa exportación sigue siendo indescifrable cuando te metes dentro del país. Vamos a seguir hablando de esto después del corte, más bien, no nada más de esto, vamos a entrar a el tema justamente de esta colectividad y la apariencia, ¿no? Ya están como la imagen que se exporta, ¿qué es la apariencia en Corea? Volvemos con ese tema. Estábamos hablando de una política, yo lo conocía como soft power, me acabas de introducir al tema soft diplomacy, pero bueno, digamos que estamos hablando de una imagen de exportación de Corea. ¿Qué tan importante es la imagen en un país como Corea? Fundamental. La imagen, o sea, la parte exterior, lo que se ve. Fundamental, porque es una de las obsesiones de la sociedad coreana. Son hipersensibles, tal vez por su pasado colonial, su historia de guerras, de ocupación japonesa, de ocupación actualmente militar norteamericana. Eso no se sabe mucho, que esté el ejército norteamericano ahí metido. 30,000 soldados. 30,000 soldados americanos, estadounidenses. Viven en Corea. Mira. Okay. Entonces son muy sensibles al qué van a pensar de nosotros. Entre ellos mismos y en el exterior. Y la imagen exterior actual está muy pulida, como una piedrita de río, hay que presentarla bien ante el mundo. Tienen que querernos, tienen que aceptarnos con nuestras diferencias, nuestras dificultades, porque saben que su idioma es difícil de enseñar o de aprender, entonces tienen una cantidad de programas y meten muchísimos medios para llevarlos a cabo, precisamente para que las nuevas generaciones, los jóvenes ahorita que están tan enamorados del K-pop, puedan aprender coreano, aprendan más de la cultura coreana. Es una manera de verdad de reforzar, una manera permanente de reforzar esa identidad. Pero ¿qué pasa en el interior? Entre ellos pasa exactamente lo mismo. Vas a ser juzgado por lo que eres y lo que representas. En ese sentido, uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención fue la obsesión por el aspecto físico de las personas. Entonces, por ejemplo, en siglos pasados los hombres no se cortaban nunca el pelo. Tenían que ser todos iguales y si alguno se cortaba el pelo era mal visto. Esta idea de no individualidad y colectivismo. Exacto, exactamente. Y ahorita es un poco lo que sucede con la cirugía plástica. El siglo XXI ha puesto a disposición una cantidad de medios para transformar el cuerpo que ni siquiera nos imaginamos cuando estamos fuera de Corea. Al menos yo desconocía por completo todo este mundo. Decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que existan tantas sustancias disponibles para aclarar la piel, para volverla más suave, para desaparecer las cicatrices? Todo este tipo de máquinas de láser muy complejos. Y obviamente, si nos ponemos a pensar en lo que significa Corea en nuestra vida cotidiana, vamos a encontrar a Corea en todos lados. Hasta en la sopa. Nuestros teléfonos son Samsung, la televisión es Samsung también, o LG, el refrigerador, el coche Kia. Están por todos lados. Y ese ha sido su meta. Ese ha sido porque tienen un país, como decíamos, muy pequeño, donde no se puede cultivar, donde no hay, el cultivo no da para exportaciones. Entonces tuvieron que apostarle a la tecnología y se han convertido en unos buenazos. Pero y esa tecnología entonces es una tecnología que también transforma, como dice, sus cuerpos, o sea, la usan para transformar, mejorar el cuerpo. A ver, hablábamos hace rato hablabas de una imagen muy pulida. Si yo miro los videos, voy a regresar a lo que nos llega aquí a México, ¿no? Los videos de K-pop, ¿no? La sorpresa de ver esto, de tratar de comprender. Se ven a jóvenes medio andróginos, de hecho, o sea, no sabes exactamente si no, tienen ahí rasgos completamente pulidos de la cara, completamente, o sea, hay una perfección en el peinado, en los movimientos, en el físico, ¿no? Una incorporeidad. Me contaba una persona que ha trabajado con estos chicos que incluso no se les permite mucho comer en público ni decir voy al baño, porque se trata que sean como deshumanizados, o sea, que sean como ángeles puros, ¿no? Ese es el ideal estético de Corea. Una persona que no es
que ha dejado de lado toda parte animal? Hay mucho pudor de entrada con el cuerpo y, por ejemplo, el traje tradicional, el hanbok, solo te permite ver las manos y el rostro, a las tradicionalmente. Mujeres. Y a los hombres ¿A los también. Hombres también. El hanbok también se utiliza, hay un hanbok masculino y el principio es el mismo. Es la estética fundada en el rostro y en las manos, pues, sobre todo en el rostro, es lo primero que tú muestras. Voy a regresar un poco a eso, pero cuando hablas de los grupos de K-pop, una de las cosas que les impiden, por ejemplo, es tener una relación afectiva con otra persona. Viven todos en el mismo departamento, los miembros de un grupo no pueden salir, si no es con el manager, si no es en ciertas condiciones, todos usan la misma maleta cuando viajan, el mismo color de ropa, el mismo diseñador los viste. Tiene que haber una absoluta uniformidad en este grupo. Y por supuesto son como ángeles que efectivamente no comen, no van al baño, duermen pero de manera recatada, no besan o si acaso mandan besitos así a sus fans, pero esa es la imagen que tiene que ver con los coreanos, con los grupos de K-pop coreano. Por Pero otro esa lado, imagen es la que la población quiere aparentar, o sea, es decir, la población busca, esos son, les llaman íconos. ¿Quieren ser como esos íconos? sí, ¿Ídolos, perdón? Sí y no. Digamos que los adolescentes más jóvenes sí, obviamente tienen muchos fans allá, pero no solamente tienes a otro tipo de jóvenes, ya los que tienen 20, 30 años, obviamente el K-pop ya no les interesa tanto, y sin embargo se percibe todavía esa necesidad de preparar tu cuerpo ante los demás. Es una falta de respeto no presentarte limpio, acicalado, incluso maquillado. Entonces, en los almacenes encuentras todo una parte del almacén dedicado a los hombres, pestañas postizas para hombres, rímel, había incluso una línea, desapareció con el COVID, pero había una línea para hombres muy interesante porque los lápices labiales venían diseñados en botellas de vino, tinto, realmente era un mercado masculino. Y era de las cosas que me llamaban mucho la atención, porque ¿quiénes se maquillan? Entonces los que tienen 30 años, ya no son solo los adolescentes de 15 que quieren emular a los ídolos, sino más allá. Por eso también juega mucho la importancia de la cirugía, porque está comprobado que una persona que es bella, según los cánones estéticos establecidos, obtiene más trabajo, obtiene un sueldo superior, y entonces en una sociedad tan competitiva, donde hay tantas dificultades para encontrar trabajo, tú tienes que ponerte bajo tu mejor vista, pues, tu mejor presencia. Y no tiene que ver con la ropa, no solo con la ropa, porque finalmente la ropa la cambias. Y tú puedes comprar unos pantalones muy bonitos, pero si tienes una nariz poco agraciada o tienes ojos demasiado pequeños que no corresponden a los cánones estéticos, entonces vas a hacer todo para lograr agrandarte los ojos, quitarte. Una de las cirugías más dolorosas, por ejemplo, es en un rostro cuadrado quitar parte de la mandíbula para volverla fina, se llama Dorito Face o Barbie Face, entonces, y te pasas semanas comiendo papillas, y los ídolos de K-pop muchas veces están dispuestos a someterse a esas cirugías. Incluso las agencias de modelo pagaban a sus modelos este tipo de cirugías para que fueran todas parejitas, todas correspondieran a ese ideal de belleza. La primera cirugía, la más popular, cuesta alrededor de $1,500, entonces es accesible a la mayoría de las familias. Que se lleva a cabo es ofrecer al término de los estudios a las chicas que salen de la universidad la reducción de párpados para agrandar los ojos. No lo podemos ni siquiera imaginar, para ellos está ya muy integrado, es algo que yo, niña, que nací con los rasgos demasiado pronunciados, con los ojos demasiado pequeños, sé que cuando cumpla la mayoría de edad o cuando termine mis estudios me voy a poder someter a esa cirugía. Está Sí, muy... los acabaste bien, supongo. Sí, yo supongo Es que muy aunque exigente. no, porque aunque no los acabaras bien, lo que importa también es que te consigas un marido, pero para conseguir un buen marido necesitas tener pues un aspecto físico amable, aceptable. Entonces las cirugías van sobre todo enfocadas al rostro, no tanto, cada vez más los pechos,
y el resto del cuerpo. Quiero decir que estamos acostumbrados más como a noticias de Colombia o Venezuela, donde se hacen este tipo de cirugía, pero en el cuerpo, no como en el rostro, como tú dices. Y sí es cierto que hay tantas mascarillas coreanas. Estoy pensando que me contaste que estás escribiendo una novela. No, eres novelista, ya tienes algunas novelas históricas, esta vez me parece que te vas por la ficción, y escogiste como personaje principal un dermatólogo en Corea. ¿Por qué esta decisión? Ya no un cirujano, ¿por qué un dermatólogo? ¿Qué onda con la piel? Yo quería hablar de todo esto, este tema que me fascinó desde el principio, porque va más allá, obviamente va más allá de la fachada, es todo lo que implica. Y quería un pretexto para poder hablar de todo esto, entonces elegí un dermatólogo que no pudo acceder a la universidad con el puntaje más elevado, porque estas universidades la educación es muy rigurosa, es uno de los puntos más fuertes de la sociedad coreana actualmente. Invierten mucho en educación, las madres se implican mucho, y en este número de Corea hay perspectivas de mujeres que lo describen de manera muy clara, incluso dolorosa, esta necesidad de funcionar al mismo tiempo como profesionista, como madre, como esposa, en el seno de una sociedad ultrapatriarcal, donde han tenido que pelear mucho para obtener su lugar, y todavía les falta mucho. Y este dermatólogo a mí me da la oportunidad de hablar de estas relaciones entre hombres y mujeres tan complejas, de esta relación que se tiene con la estética. Y este hombre, pues, Chi Ho-pek, es mi personaje, está obsesionado con la blancura. Y el tema nace de una nota que leí en la prensa de un señor que importó una muñeca sexual, un robot sexual de China. Y entonces se lo lleva a Corea, y la aduana rechaza el que tenga ese robot, porque habla de la moral y de un juguete sexual puede pervertir a las nuevas generaciones, entonces quedaron prohibidas, y durante 2 años hay un juicio hasta que él gana y finalmente libera recibe su muñeca. Y recibe su muñeca. Oye, y a partir de ahí arranca la novela. La novela. Mira, vamos a tener hay tanto que decir, que te voy a proponer un tiempo extra que va a poder verse en el repositorio de YouTube, porque creo que nos quedan 2 temas muy pendientes. El primer tema lo habíamos conversado un poquito antes de iniciar este programa, y bueno, lo hemos conversado a lo largo de años que has estado en Corea, que es lo de la pigmentocracia, que llamamos, que este término que usamos en México, que también existe allá, o cierto racismo que implica tener la piel oscura o blanca, ¿no? O sea, una jerarquía entre los colores de piel, mientras el color de piel blanco siendo el mayor en la jerarquía. Y una segunda parte, pues la frustración ante cuando no eres perfecto, ¿no? Que vuelve a Corea uno de los países donde hay más suicidios, ¿no? Sobre todo de jóvenes, y más suicidios al año, y de mujeres. Para los que nos ven ahorita en la televisión, pues quiero decirte públicamente muchísimas gracias. Quiero también recomendar que lean tus 2 artículos en este número. Les dije que Verónica es una mujer muy especial, Corea ha sido muy especial, hemos hecho 1000 excepciones, y otra de las excepciones es que es la primera vez que tenemos a una persona que escribe 2 artículos en un dossier, entonces nos das una introducción a Corea, y también nos hablas de la plástica, ¿no? Un paseo en el barrio de Gangnam. Exactamente. En Corea, y lo que vas viendo que se hacen en estos laboratorios. Entonces, nos despedimos y continuamos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Volvemos para este tiempito extra con Verónica González Laporte. Ella nos platicaba un poco del personaje de ficción que escogió, porque es un personaje que, bueno, me parece es riquísimo para retratar la sociedad coreana tal como la pudiste ver, ¿no? De primera mano durante 5 años. Nos contabas que recibe una muñeca sexual, ya de por sí nos habla, número 1, de la moralidad, porque no lo dejaron entrar, número 2, del problema de encontrar una pareja perfecta. ¿Cuántas películas no hay ahorita de la gente que busca una pareja perfecta y no la encuentra más que en lo inhumano, en la representación de un humano, porque el humano es imperfecto? Entonces, creo que da para muchísimo, pero te diría que nos concentráramos en los temas que anunciamos, que es, número 1, lo del dermatólogo, lo de la piel,
¿no? ¿Qué tan importante es un dermatólogo? Nos habías ya hablado de las pieles blancas, de la piel blanca, del blanqueamiento. De verdad en Corea también, o sea, los coreanos no son blancos ni negros. ¿Por qué están en esto? Ahora sí lo son. ¿Blancos o negros? Blancos, 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 porque como en México, el que está bronceado es campesino, es pescador, y la sociedad seulita, los funcionarios están en oficinas, están encerrados entre cuatro muros y no les dan nunca el sol. Y cuando salen a la calle, las señoras salen con sombrillas para que no les dé nunca, con guantes para que no se manchen las manos, precisamente por una cuestión de estética. Y mientras más blanca eres, quiere decir que te has dedicado a cuestiones intelectuales, delicadas, que no necesariamente estás trabajando al pleno del sol, que perteneces a esa clase social que puede vivir de un sueldo cada mes sin tener que jugársela. No es cuestión de raza, como sería aquí en el no. O sea, raza, sabiendo lo problemático que es la utilización de este término, pero claro. me refiero rasgos con los que naces, sino es más una cuestión de preservación, o sea, del tratamiento que le das a tu piel. Exactamente. Exactamente. Y para eso hay gente dispuesta. En el barrio de Gangnam, precisamente, hay alrededor de 1.500 clínicas reconocidas dedicadas al cuidado de la piel. Desde lo más inocuo o lo más común y corriente, que es quitar una manchita con láser, hasta una transformación de sexo completa. Entonces va a lo más drástico, que es convertirte de hombre en mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dermatólogo forma parte de la vida cotidiana de una mujer o de un hombre coreano. Tú te puedes poner, por ejemplo, Botox por el equivalente de un café. 2 cafés cuesta lo mismo. Entonces, no es ni siquiera una cuestión de precio, es muy barato, muy accesible, con productos que ahorita ya rebasaron la reputación y están vendiéndose en el mundo entero como sinónimo de calidad. Entonces, si te pones un Botox coreano, es seguro que es garantía de calidad. La verdad me estoy espantando. Yo no tengo, o sea, entiendo la exportación de la moda coreana, veo las mascarillas, pero definitivamente no me gustaría que exportaran esta idea de cuidarnos la piel para tener un mejor estatus. Es un poco escalofriante por el gasto también que significa. Claro. Y por la injusticia, ya hay injusticia de nacimiento en los diferentes rasgos, pero ahora pues realmente en tu piel se puede ver cuánto dinero has invertido, cuánto dinero tienes. Mencionaste algo muy importante hace ratito, las cuestiones raciales. Hay muy poca migración. Es una sociedad muy hermética, por eso se le llamó el reino ermitaño, porque no ha habido mezclas raciales. Ahorita hay alrededor de 2 millones de extranjeros en Corea, es poquísimo. Entonces no hay mezclas. Y tu distinción física depende más bien de tu posición social. Es algo que para nosotros es familiar, porque en México lo vivimos día a día. Es racista como todos. Iba a decir como pocos, pero no, como todos. Qué difícil. Sí, sí lo es. ¿Y la frustración, Verónica? La frustración de no poder acceder a esos tratamientos, de no pertenecer, de no lograr tener esa piel, de no lograr tener ese aspecto, de no lograr encajar. De no lograr tener el nivel de estudios que se requiere para entrar a las mejores universidades, de saber que tu sueño de decir yo quiero ser astronauta no lo vas a poder cumplir jamás porque no vas a alcanzar el puntaje necesario para entrar a la universidad siquiera. Es terrible porque por unas ínfimas décimas de puntos tú ya sabes que vas a ser cajero, aunque quieras ser ingeniero. Y eso hace que los suicidios incrementen muchísimo cuando dan los resultados de los ingresos a las universidades. Que ahí es cuando los jóvenes dicen, bueno, yo ya no tengo ninguna posibilidad de salir adelante y no quiero vivir en esta sociedad siendo cajero o, ¿no? Por decir, o chofer de taxi, entonces me mato. Y el índice de suicidios se ha incrementado, hay muchísima frustración, porque además es una sociedad extremadamente cara. Todo es muy, muy caro. Si lo comparamos en precios, es así de, ay, no puede ser, vas al súper y dices, no, mejor no haces la conversión a pesos, porque obviamente los sueldos son consecuentes con esta compra, digamos, cotidiana de comida o de bienes de consumo inmediatos, que no estoy hablando de televisiones caras, ni mucho menos. Pero, y luego está la mirada de los demás. En esta búsqueda de la perfección constante, si tú no entras en eso,
Si tú no eres tan generoso, bondadoso, amable, bonito, como inteligente, como esperan los demás que tú seas, entonces no le estás cumpliendo a tu familia. Y hay una cuestión de honor muy arraigada, que es muy buena, es muy positiva, porque aquí hemos perdido un poco el honor. O sea, si alguien asalta, pues mi hijo se dedicaba a eso, ¿qué le vamos a hacer? Allá no, allá, si una madre dice mi hijo es ladrón, pues es una cuestión de honor que recae sobre mí, sobre mi linaje, sobre mis ancestros. Entonces no es solo tú el que estás cometiendo un acto impensable o un acto criminal, sino esa mirada se va a volcar, esa mirada de obviamente desaprobación de los demás se va a volcar sobre tu familia, sobre tu linaje y sobre tus ancestros. Es un peso enorme para una sola persona llevar sobre los hombros tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo y hasta 4 generaciones atrás. Si tú no cumples las expectativas que esperan de ti y haces un buen matrimonio y tienes los hijos que tienes que tener perfectos, bien cuidados, bien educados, si no entras a la universidad donde tienes que entrar, entonces ¿qué haces? Te quedan muy pocas salidas. Por eso ese suicidio, más allá de la estética, más allá de lo que tú puedes arreglar y resolver con mascarillas y láser. Verónica, pues este es el lado oscuro de la la imagen luminosa que exporta Corea, lado oscuro. ¿no? Irnos por dentro. Todo empezando con la piel. ¿Sabes? Recuerdo mucho una frase de André Gide en los falsificadores, no sé, Le Faux Monnayeur, creo que se traduce con los falsificadores, uno de sus personajes más engolados que decía que no hay nada más profundo en el hombre que su piel, es decir, lo exterior, y sí, te puede llevar lejos reflexionar sobre tu lugar a partir de tu piel, ¿no? Tu lugar a partir de lo que se ve. Bueno, pues seamos precavidos con la cultura coreana. Bueno, seamos precavidos con todo, lo que viene del exterior, del interior, siempre seamos críticos. Muchas gracias por reflexivos y alegres. Y alegres, claro. ¿No? Bueno, Vero, gracias por este tiempo extra. Gracias a los que nos acompañaron hasta acá. Gracias a TV UNAM por permitirnos hacer estas pequeñas adendas al programa. Muchísimas gracias al productor y nos vemos pues en nuestro próximo programa.